Evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 17 y 18 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Palabras sumamente significativas del Señor Jesucristo que ponen en el debido contexto la relación del Señor con los textos del Antiguo Testamento y por supuesto nos ponen a nosotros como creyentes en Jesucristo en la dirección correcta, la dirección apropiada. Jesús dice: yo no he venido para abrogar, o sea, para cancelar lo que la ley dice. No he venido para cancelar lo que los profetas dicen, o sea, para desconocer todo eso y establecer sobre nuevas bases una nueva revelación. No es eso lo que Jesús dice. Jesús dice que Él ha venido, y esto es muy importante que lo entendamos, que Él ha venido para darle el verdadero sentido y el verdadero cumplimiento a la palabra de Dios, a la ley y los profetas. Y con esa expresión, la ley y los profetas, se incluye todo el cuerpo de revelación del Antiguo Testamento. Por supuesto, podríamos hablar, y hay otros textos que hablan de la ley, los profetas y los salmos, y en todo sentido, tanto esta expresión como la anterior incluyen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es decir, aquel pacto, aquel testamento previo al Nuevo Testamento o al pacto final que se celebra en Jesucristo a través de la sangre de Cristo y cuya conmemoración hacemos o llevamos a cabo cuando celebramos el acto de la comunión o la cena del Señor. Pero regresando a este pasaje de San Mateo, es importante entender que lo que Jesús dice es que en Él, en Jesús, en Cristo, en el Señor, está el cumplimiento de la ley. Y es cierto. Los fariseos eran hombres muy apegados a la ley, muy apegados a los detalles de la ley. El problema de ellos era que se quedaban en la superficie, en la periferia, en el cumplimiento externo de la ley, en lo formal, por así decirlo, y no iban al sentido, no iban a lo profundo, no iban a lo esencial de la ley. Es decir, uno puede tratar de cumplir la ley en forma aparentemente apegada a lo que dice ella y al mismo tiempo desconocer lo que podemos llamar nosotros el espíritu de la ley, la intención de la ley, el verdadero sentido de la ley. Jesús dice: bueno, yo he venido para cumplir eso, y es más, Jesús dice que se espera de nosotros, que nosotros los conozcamos, los mandatos de la ley de Dios, la palabra de Dios, y los hagamos. Jesús dice, por ejemplo, en ese mismo capítulo 5, verso 19 de San Mateo, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera, escuche esto, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego dice: porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me imagino que cuando Jesús dijo esto, y lo dijo a sus discípulos, y quizás en ese grupo habría gente allí escuchando, los discípulos y parte de la multitud, puesto que dice capítulo 5 de San Mateo que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así que es probable que allí hubiera discípulos del Señor, no solamente los apóstoles, los 12, porque ya sabemos, por ejemplo, que Jesús tenía mucho más discípulos que los 12, según dice Pablo en 1 Corintios 15, había mucha gente el día que fueron testigos de la resurrección. Luego recordemos que Jesús envía 70 discípulos a predicar, etcétera. O sea, porque mucha gente se imagina que Jesús solo tenía 12 discípulos. No, él tenía 12 apóstoles, o sea, 12 hombres que dentro de sus discípulos designó como apóstoles. Pero Jesús tenía muchos discípulos. Repito que cuando Pablo señala
los testigos de la resurrección, ahí en el capítulo 15 de Corintios, Pablo dice que Jesucristo no solamente apareció a los discípulos, a los 12, sino a más de 500 discípulos. Entonces había muchos discípulos del Señor que enseñaban, que predicaban, que compartían la palabra. Bueno, y a esos discípulos del Señor, el Señor llama a obedecer la palabra, la ley de Dios. O sea, la ley de Dios, esa revelación que se nos da en el Antiguo Testamento, sigue vigente en el día de hoy. Y no solamente los 10 mandamientos, sino todo el cuerpo de doctrina que aparece allí en el Antiguo Testamento, pues es un llamado a la obediencia. Y digo que todo el cuerpo de doctrina porque hay mandatos como ese que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, o ese que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, que están en la ley pero no están en el decálogo, o sea, no están en los 10 mandamientos. Más bien son como resúmenes que le dan cumplimiento a toda la ley. Bueno, en síntesis, lo que Jesús está diciendo, que Él encarna el cumplimiento de la ley, que la ley se cumple en Él, y aquel que obedece a Jesucristo, hace y enseña los mandamientos de Dios, esos que están allí en el decálogo y todos los demás, pero los hace y los enseña como cumplidos y como aplicados a la persona y la obra de Jesucristo, con el sentido que eso tiene para nosotros en el día de hoy, el sentido espiritual que eso tiene. Porque mucha gente se quedaba en la periferia, se quedaba solamente en lo superficial. Y más adelante vamos a mirar un par de ejemplos que aparecen aquí en este sermón acerca de cómo alguna gente se quedaba simplemente en lo superficial sin ni ahondar el sentido real de la ley. Y eso es lo que Jesús quiere, que cuando se nos llama a no matar o se nos llama a no mentir, entendamos las dimensiones profundas que eso tienen y no nos quedemos en la superficie del mandamiento y de esa manera transgrediendo en realidad la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude a obedecer la ley, la palabra de Dios, a cumplirla en el sentido real de ella, para que cada día vivamos según el plan y el propósito de Dios. Que Dios les bendiga. Les habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios les bendiga.